Hermanos, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Tranquilos? ¿Se siente mejor aquí el lugar? ¿Más fresco o no? Estamos estrenando aire, hermano. Quería presumirlo. Ya me dijeron, bájenle. Y dije, ¿verdad? La vez pasada decían, súbanle. O al revés, ¿no? Pero bueno, vamos a la palabra, ¿qué les parece? Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a ver la segunda parte del tema que tratamos la semana pasada acerca de la venida del Espíritu Santo. Esta sería la parte 2. Y vamos a ver o hablar acerca del inicio de la iglesia. La semana pasada vimos algunos datos generales en cuanto a la obra del Espíritu Santo, el cual venía a confirmar la unidad que la iglesia debería de tener durante todos los siglos venideros y hasta que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, que era la iglesia. Bueno, es una obra nueva, no es una religión, sino es una obra nueva que el Señor hace de dos pueblos distintos, los une y hace una nueva creación. Y ahora el que verdaderamente importa es Cristo en la iglesia, o Cristo en las personas. Eso es lo que verdaderamente importa. Dijimos que hablamos acerca de la fecha del Pentecostés, que era necesario que fuera ese día. Es el que el Señor había determinado desde antes y que se había profetizado porque sería el día de las primicias. Es la fiesta de la cosecha y bueno, ese día serían las primicias de la cosecha que el Espíritu Santo vendría o traería de la siembra o de la obra que el Señor Jesucristo hizo durante su ministerio en esta tierra. También fueron los primeros frutos de alabanza de la iglesia delante de Dios. Dice la Escritura que recibieron el Espíritu y comenzaron a alabar el nombre del Señor, a hablar de sus maravillas. Y también hablamos un poco acerca de el establecimiento del nuevo pacto, que es algo que también vamos a tocar el día de hoy. Dice Hechos 2, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. Hechos 2, 1 al 13. ¿Ya lo tiene? Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Hasta ahí. Antes de iniciar con el mensaje o con la enseñanza, quiero preguntarles, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Tenemos muy bien entendido quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Dios, ¿verdad? Dios mismo.
No es un poder, no es un simple mensajero o mandadero, sino que es la misma presencia de Dios que bajó en la tercera persona de la Trinidad para cumplir con el mandato del Padre en la obra que el Hijo hizo por medio de su encarnación. Él es el Espíritu Santo y como tal debemos de verlo. Porque en muchas ocasiones vemos el Espíritu Santo como un poder y nos dejamos envolver por el pensamiento secular. El Espíritu Santo sí viene y es un poder, no tiene personalidad, no hay esencia en él, simplemente es un poder. Cuando la realidad es que el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Cuántos han escuchado? No le pidas al Espíritu Santo, le tienes que pedir al Padre en el nombre del Hijo, ¿sí? Y se basan en un solo versículo de toda la Escritura: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Pero, mis hermanos, en Dios no hay división alguna. Cuando honramos al Padre, honramos al Hijo, y si honramos al Espíritu Santo, honramos al Hijo y al Padre. Además, el Señor Jesucristo dijo que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu no se ha perdonado. No dijo contra el Hijo o contra el Padre. Pero la realidad es que todo es en función a lo que cada una de las personas de la Trinidad desarrollan. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y como tal debemos de verlo, como tal debemos de percibirlo y como tal debemos honrarlo. No debemos darle más honra al Padre que al Hijo o al Hijo que al Espíritu Santo. Los tres son uno. Y cuando uno es honrado, son honrados los tres. Y cuando uno es deshonrado, son deshonrados los tres. Y sobre este pensamiento debemos de caminar en todo lo concerniente a lo que es la iglesia, la responsabilidad que tenemos como iglesia de ser gobernados por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien gobierna la iglesia hasta el día de hoy. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, es Dios. ¿Quedó claro? Sí, bueno. Ahora, con la venida del Espíritu Santo, dijimos que se daba inicio a la iglesia de Jesucristo. No estaba antes la iglesia, no existía antes la iglesia. El Señor Jesús comenzó su ministerio, comenzó a hacer una obra que fue confirmada por el Espíritu Santo, pero fue a través de su venida que se inicia la iglesia de Jesús. La iglesia de Cristo, aquella iglesia que Él prometió que estaría fundamentada sobre la verdad de que Él es el Hijo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo vino para establecer la iglesia, para ponerle un fundamento. Pero no solamente esto, hermanos, sino que el Espíritu Santo vino para establecerla y para quedarse en ella. El Espíritu Santo se quedó en la iglesia con el fin de que la iglesia fuera una iglesia indestructible. Repite conmigo, indestructible. La iglesia es indestructible porque en la iglesia mora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La estableció, y no solamente la estableció, sino que se quedó en ella. El Espíritu Santo se mueve en medio de la iglesia. La venida del Espíritu Santo marca, lo dijimos la semana pasada, el inicio del nuevo pacto. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el nuevo pacto? Si no viviéramos bajo el nuevo pacto, todos ya estaríamos apedreados unos con otros. Porque el antiguo pacto se basaba en las obras. El nuevo pacto se basa en la gracia. El Espíritu Santo vino a establecer este nuevo pacto, a darle también un comienzo a este nuevo pacto, a confirmarlo, y la iglesia se conduce hasta el día de hoy bajo este nuevo pacto, el pacto de gracia, una salvación que es por la fe, no por las obras. Ahora, el Espíritu Santo venía a establecer un nuevo fundamento en el mundo, porque Él es Dios, Él es el que puede cambiar las cosas. Ningún hombre puede cambiar las cosas. Nadie puede cambiar la ley, nadie puede cambiar la forma de conducirnos, las reglas, sino solamente Dios. El Espíritu Santo, a través de este nuevo pacto, estaba trayendo un nuevo fundamento.
escuchen bien, un fundamento de vida que ya no está basado en los esfuerzos humanos, como en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se basaba en los esfuerzos humanos para poder tener una relación con Dios, aunque Dios era el que siempre propiciaba esa relación. Pero tenía que ser el hombre quien, a través de los sacrificios, a través de las ceremonias y en el cumplimiento de ellas, a través de todas estas obras, pudiera basar su vida y su comportamiento en su relación con Dios. El nuevo pacto, el nuevo fundamento que Dios estableció a través de la venida del Espíritu Santo, que fue confirmado por el Espíritu Santo, ya no era basado en los esfuerzos humanos. Esfuerzos que le llevan al hombre a querer ganarse o a querer ganarnos la reconciliación con Dios. Porque hasta el día de hoy el hombre vive de esa manera, bajo sus propios méritos y bajo sus propios esfuerzos, quiere ganarse la reconciliación con Dios y pretende estar bien con Dios haciendo buenas obras. Eso era algo del Antiguo Testamento y no era en relación al cumplimiento total de la ley, sino al cumplimiento total de las ceremonias o la ley ceremonial, porque la ley moral establecida por Dios no tenía esa intención. Dice la Escritura que tenía la intención de mostrarnos el pecado o hacer el pecado sobremanera pecaminoso, es lo que dice la Biblia. Sino que ahora este nuevo fundamento estaba basado en el nuevo pacto de fe en Jesucristo y en su obra de redención que fue consumada en la cruz a favor de todos los hombres. ¿A favor de quién? De todos los hombres, no de unos cuantos. De todos los hombres y de quienes los que creemos en ese pacto, en ese sacrificio, en esa obra, entonces participamos del Espíritu Santo. Un nuevo pacto que se basa en la justicia por la fe que es en Cristo Jesús, no una justicia basada en obras personales u obras de la ley. El Espíritu Santo estaba mostrando al mundo que Dios estaba haciendo una obra que jamás antes se había hecho y una obra que sería una obra increíble, tal como lo había profetizado Habacuc en el capítulo 1, versículo 5. Una obra, dice Habacuc, que cuando se las cuenten no la van a creer. ¿Y cuál era esta obra? Que el Espíritu Santo vendría a este mundo a confirmar el nuevo pacto hecho por Jesucristo a través de su carne y de su sangre, a través de su sacrificio. Una obra en la que el Espíritu Santo vendría y gobernaría la vida de los hombres no desde el exterior, sino desde lo profundo de su corazón. Un nuevo pacto que ya no estaba basado en la letra, sino en que Dios había escrito sus leyes en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Y desde el trono de nuestro corazón, desde ahí el Espíritu Santo estaría gobernando la vida de la iglesia. Miren entre las naciones, dice Habacuc 1:5, y vean y asómbrense, porque haré una obra en sus días que aun cuando se las cuenten, no la creerán. Esta profecía, Pablo la citó junto a Bernabé en Antioquía, cuando comenzó a predicarles acerca del Evangelio, y muchos creyeron, pero algunos otros no. Y el apóstol Pablo en el capítulo 13, versículo 41, confirma las palabras de Habacuc acerca de la obra que el Espíritu Santo estaría haciendo en el mundo, y dice: miren, oh menospreciadores, y asómbrense y desaparezcan, porque yo hago una obra en sus días, obra que no creerán si alguien se las cuenta. Y un versículo antes les advierte diciéndoles que no se aplique a ustedes esta palabra,
Que en sus corazones no se aplique la palabra de la incredulidad de la que habló el profeta Habacuc. Que no creerían en la obra que el Espíritu Santo haría. Hasta el día de hoy muchos están renuentes a esta obra, a la obra del Espíritu Santo, aquella obra que el Espíritu Santo inició en el Pentecostés. Y vemos algo mucho más asombroso el Pentecostés que lo que el Espíritu Santo mueve el día de hoy. Y la única diferencia es que en el Pentecostés se inició, pero sigue obrando hasta el día de hoy. Es la misma obra, es el mismo poder, es el mismo Espíritu. Lo que el Señor está haciendo el día de hoy es lo mismo que continúa haciendo en la vida de los creyentes. La diferencia es que en el Pentecostés fue el inicio de la gloria de Dios en la vida de la iglesia. Muchos se rehúsan a creer en esta obra del Espíritu Santo al punto de que muchos han invalidado incluso los dones del Espíritu Santo. Muchos han invalidado que el Espíritu Santo siga obrando en medio de su pueblo. Hay predicadores que dicen que los milagros hechos por el Espíritu Santo son del diablo. Y la Escritura nos dice otra cosa. La Escritura nos dice que el mismo Espíritu que fue derramado el día del Pentecostés para confirmar el ministerio del Señor Jesucristo, la obra que el Señor Jesucristo había iniciado, es el mismo Espíritu que se mueve hasta el día de hoy con los mismos propósitos o los mismos fines. Glorificar el nombre de Dios. Le hablas a una persona el día de hoy de la llenura del Espíritu Santo, de que necesita recibir el Espíritu Santo, y lo ven como una cosa fantasiosa, porque es parte del Evangelio, la venida del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia, sin el Espíritu Santo no hay una obra en el corazón. Es el Espíritu Santo quien regenera al hombre. Un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu. Y sin el Espíritu Santo nada de esto existiría. Muchos creen que es una fantasía, y aún personas dentro de las iglesias ignoran que deben de tener una participación con el Espíritu Santo. Deben de participar de la llenura del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas. Y lo ignoran, como aquellos hombres a los cuales los apóstoles le dijeron: ¿y recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y estos hombres les dicen: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y les dicen: entonces, ¿cómo fueron bautizados? Y ellos les dicen: pues en el bautismo de Juan. Y creían que todo se limitaba a eso, al arrepentimiento. Y les empiezan a explicar acerca del Evangelio. No, es que Juan hablaba de la obra que Jesucristo haría. Juan hablaba de que todos debían de creer en aquel que los bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, Cristo Jesús. Entonces dice que creyeron, y entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, porque creyeron en la obra que Él estaba haciendo, que el Espíritu de Dios hacía. Y no hablamos de una obra carnal como el día de hoy se refleja, ¿no?, en muchas iglesias. Una obra en la que el Espíritu Santo se manifiesta a través de la temblorina santa o a través del vómito santo. Que, ¡ay, el Espíritu Santo me está tomando! Los tacos de birria te están tomando y te están haciendo efecto. No, el Espíritu Santo no tiene nada que ver con vómitos, hermanos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hizo cuando fueron llenos? Los llevó a hablar las maravillas de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando llena a una persona. Ahora, no tengo duda que el Espíritu Santo en algún momento pueda obrar de formas extraordinarias o fuera de lo común. Al fin y al cabo, Él es Dios. Hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Pero muchos han usado esto para hacer de la venida del Espíritu Santo y de su llenura una burla, lo cual no es lo que debe de prevalecer en las iglesias, no es lo que debe de haber en las iglesias. El ladrido santo, unos que empiezan a ladrar como perros porque el Espíritu Santo los llenó.
¿Ustedes creen que eso sea uno de los propósitos de la venida del Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios descendió del cielo para que ladres como perro. Pues eso lo puedes hacer sin el Espíritu Santo. Son puras payasadas, hermanos. No tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que caer en ese tipo de conductas o pensamientos. Ahora, el día de la venida del Espíritu Santo fue algo especial porque ese día el Espíritu Santo vino a cerrar la obra que Jesús comenzó. Les repito, a cosechar lo que el Señor había sembrado. El Señor sembró durante 3 años de ministerio, sembró la palabra, sembró la voluntad del Padre en la vida de los que Él mismo había escogido y en la vida de aquellos que habían creído en Él. Y el Espíritu Santo venía a cosechar todo lo que el Señor Jesucristo sembró durante toda su vida ministerial. Y esto fue en el día del Pentecostés. Ahora, quiero que entendamos muy bien. El día del Pentecostés, les repito, era una de las 3 fiestas principales de los judíos. ¿Qué significaba esto? Que ese día iba a estar repleta Jerusalén de gente. Tan solo en 2 predicaciones se convirtió en 8,000. Imagínense 8,000 personas o 5,000 personas en un lugar, que eran mucho más. Pero el día del Pentecostés, al ser una de las 3 principales fiestas de los judíos, era la Pascua, el Pentecostés y la de los tabernáculos. En la fiesta del Pentecostés venían de todas las naciones de alrededor, porque era un mandato de Dios, al templo de Jerusalén. Tenían que subir al templo. Era necesario que este día fuera la venida. ¿Por qué? Porque había mucha gente de todas las naciones, por lo cual tenía que haber una gran cosecha. De todas partes del mundo, tanto judíos naturales como prosélitos, dice la Escritura que debían de subir al templo de Jerusalén. Y en ese momento, cuando todos estaban subiendo, dice que viene el Espíritu Santo y viene en una forma de viento y en una forma de fuego. ¿Recuerdan que cuando el Señor Jesucristo se bautizó, vino en forma como de paloma? Como paloma, dice la Escritura. En esta ocasión no era una paloma, sino que venía como en una figura de viento y de fuego. Pero fue de gran estruendo. Y dice que al momento de que se presentó este viento y estas lenguas de fuego y se asentaron sobre los que estaban ahí reunidos, llamó la atención de todos los que estaban alrededor y comenzaron a acercarse. Es como si aquí fuera un lugar abierto y se escucha aquí un tronido, una explosión. ¿Usted qué cree que todos los del coto de enfrente no van a salir con su celular listos para grabar? ¿Por qué? Porque la gente es chismosa, ¿verdad que sí? Somos chismositos. Entonces se escucha un fuerte viento, las lenguas de fuego, dice la Escritura, que se presentaron lenguas como de fuego y comenzaron a sentarse. En aquel tiempo pues no había gas, ¿verdad? Como para pensar una explosión de gas. Pero había lenguas de fuego y todos comenzaron a acercarse. Todos los que iban subiendo a Jerusalén comenzaron a acercarse. Es como si Dios les estuviera diciendo: no, la cosecha no está allá, la cosecha va hasta aquí. O sea, la fiesta no hay que celebrarla allá. A partir de ahora la fiesta hay que celebrarla aquí, de una manera figurada, ¿no? Pero el Espíritu Santo se presenta como un evento sobrenatural, algo extraordinario, a fin de que todos los que estaban subiendo a la fiesta pudieran ver el poder de Dios, captar la atención de cada uno de los que estaban subiendo y pudieran ver el poder de Dios. En ese momento el Espíritu Santo desciende solamente sobre un puñado de hombres comunes. Eran como 120 los reunidos, como 120 los que habían perseverado en lo que el Señor Jesucristo les había enseñado, como 120 los únicos que estaban esperando la promesa del Padre, es decir, la venida del Espíritu Santo, y habían preparado su corazón, y esto es muy importante, habían preparado su corazón para la venida del Espíritu Santo. Estaban todos juntos orando, unánimes, esperando a que el Señor cumpliera la promesa. Todos comenzaron a presenciar algo insólito, estaban asombrados
que el favor de Dios se derramara sobre aquellos que Él había escogido en ese momento. Un puñado de hombres. Y lo más asombroso, mi hermano, es que estos hombres eran hombres sin letras y del vulgo. Eran hombres comunes. ¿Por qué les digo esto? Porque comenzaron a hablar en otras lenguas. Lenguas que ni siquiera conocían, eran hombres que no habían estudiado. Es como si aquí alguien comenzara a hablar en francés, en italiano, en ruso, sin haberlo estudiado. ¿Alguien sabe ruso aquí? ¿Va a contestar alguien? ¿Bresken? Bueno, es que era algo sobrenatural, ¿no? Es algo insólito, algo que no se podía creer tan fácilmente. Eran hombres sin letras y del vulgo, pero eran hombres que habían sido aprobados por Dios y que Dios los estaba confirmando a través del derramamiento del Espíritu Santo, demostrando que la nueva obra que Él estaba haciendo, la nueva obra que el Señor había comenzado y que estaba confirmando el Espíritu Santo, no se basaba en un estatus social como lo habían enseñado los escribas y fariseos. No se basaba incluso en algún tipo de nacionalidad. Porque era claro que el Señor quiso que de todas las naciones escucharan las maravillas de Dios. Y después de esto se añadieron 3,000 aquel día de todas las naciones. El apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 39, al final de su discurso, les dice: porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos. Y después añade: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Yo creo que ni aún Pedro alcanzó a entender las palabras que estaban saliendo de su boca en ese momento, porque después no podía entender que aún los gentiles o sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo. Pero ahí mismo Pedro lo estaba afirmando: para cuantos el Señor nuestro Dios llame. En ese momento, cuando el Espíritu Santo vino sobre hombres comunes, sobre hombres de todo tipo de nacionalidad, sobre todo tipo de diferencias, de etnias, estaba rompiendo con cualquier tipo de cliché o cualquier tipo de pensamiento que Dios escoge a unos específicamente. El Señor no tiene problema con derramar el Espíritu Santo con cuantos Él llame. No importa estatus social. En aquel tiempo se creía que solamente sobre el pueblo de Israel, sobre los judíos y aún más sobre los sacerdotes. Pero estos eran hombres sin letras y del vulgo que aguardaban piadosamente la venida del Espíritu Santo. Había personas de todas las naciones. Pero dice la Escritura que también había muchos otros que se burlaban. Había otros que se burlaban. Y esto nos habla, hermanos, de que ante el obrar del Espíritu Santo, no todos creen. Imagínense en aquel tiempo una obra tan impresionante, el Espíritu Santo descendiendo por primera vez, haciendo obras maravillosas, escuchando cómo los que habían creído y sobre los cuales había sido derramado el Espíritu hablaban en lenguas que ellos nunca habían conocido y hablaban las maravillas de Dios, y aún así muchos se burlaban. Se burlaban y no creían. Hasta el día de hoy es lo que pasa. El Espíritu Santo es derramado sobre una persona y comienza a hablar el Evangelio. ¿Y qué pasa contigo? Se burlan de ti, ¿sí o no? Ay, el aleluyita, ¿y tu sotana, padrecito? ¿Por qué? Porque no creen la obra del Espíritu Santo. No creen que el Espíritu Santo haya descendido sobre la vida del creyente y se puedan generar maravillas, prodigios, señales en la vida de los cristianos, de los que creen en Cristo Jesús. Así, mis hermanos, pues no todos creen, muchos van a rechazar y muchos se van a burlar cuando vean las señales y los prodigios del Espíritu de Dios. Hay una historia, una anécdota de un hermano
conocido nuestro, que él se movía en el medio de la farándula. Y a mí me impresiona mucho esta historia porque él era uno de los que se burlaban. Y él era una persona que estaba involucrada en la farándula, y en la obra que él hacía en la farándula, él utilizaba muchos paleros. ¿Sí saben lo que son los paleros? Esas personas que fingen, o sea, que los contratas y que los metes en medio del público. Es como si yo contratara a alguno de ustedes para hablar en lenguas. A ver, el Señor ahorita puede hacer que alguien hable en lenguas. Señor, derrama de tu Espíritu Santo. Y empieza uno de ustedes palero a decir, y empieza así a hablar, y Kristen, Krasten, Rosten, y yo, ¡es el ruso! Y otro empieza, mamma mía. Pero son paleros, son contratados por, así hay muchas iglesias. Bueno, este hermano contrataba paleros. ¿Para qué? Para llevar su show. Entonces su esposa se comienza a acercar al Señor, pero su esposa tenía poliomielitis. O sea, tenía un pie bien y el otro lo tenía muy pequeñito. Y pues caminaba totalmente mal porque el otro pie lo tenía delgadito y pequeñito. Entonces, en una ocasión él se burlaba, él comenzaba a burlarse porque su esposa comenzó a buscar de Dios y comenzaba a burlarse y a decir que eso no era cierto, que era puro show. Y en una ocasión asistieron a una iglesia, invitaron a esta hermana a la iglesia, y al final de la reunión, bueno, el que estaba presidiendo comienza a decir, el Señor puede hacer milagros y vengan al frente los que quieran recibir un milagro de parte del Señor. Y dice que comenzaron a orar por esta hermana, y él, su esposo, pues se quedó ahí arriba riéndose, ¿no? Ay, estos payasos. Y de repente pues rodearon a la esposa, comenzaron a orar por ella, y su esposa comienza a gritar, ¡ay! Y comienza a gritar, y que él se levanta porque dijo, pues ya la están lastimando, y corre sobre de ella y empieza a quitar a la gente, y dice que él vio cómo su piel estaba creciendo. Cómo su piel estaba creciendo, y que se hizo para atrás, y que inmediatamente una voz le llegó a la mente y le dijo, ándale, tú la conoces, ¿no será una palera? ¿Es tu esposa? ¿No será palera como los que tú contratas? Y que comenzó el Señor a decirle a este hermano. Bueno, el hermano no pudo dejar de llorar durante 5 o 6 horas, no me acuerdo cuánto dijo, doblada la rodilla a Dios, pidiéndole perdón a Dios y dándole gracias por la obra que había hecho. Porque el Espíritu Santo desciende, mi hermano, y hace maravillas, señales, prodigios en la vida de las personas. Ahora lo hace como Él quiere, y todo conforme al orden que Él mismo estableció en su palabra, porque Él fue quien inspiró las Sagradas Escrituras también. Pero muchos no creen hasta el día de hoy, aún viendo señales, aún viendo. Y en aquel tiempo dice la Escritura que unos se burlaban y no se estaban dando cuenta de la obra tan gloriosa que Dios estaba iniciando en ese momento, la iglesia. Y el Espíritu Santo, Dios mismo, la presencia de Dios, confirmando en ese momento esa obra gloriosa que el Señor estaba haciendo. Ahora, el Espíritu Santo descendió porque debía confirmar lo que el Señor Jesucristo había dicho durante su ministerio. Venía a confirmar las palabras de Jesús. De otro modo, las palabras de Jesús solamente hubieran quedado en eso, en palabras. La iglesia se quedaría en palabras, y la iglesia sería semejante a cualquier otro organismo del mundo, cualquier otra denominación, cualquier otra religión. La diferencia está en que el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo vino para confirmar las palabras dichas por Jesús en cuanto a que su iglesia sería diferente, sería única, sería poderosa y sería indestructible. Recordemos que el Señor edificó su iglesia sobre el fundamento de que Él es el Hijo de Dios.
Y el Espíritu Santo venía al mundo a decirle que era verdad, que lo que Jesús había dicho era verdad, que en realidad Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De otro modo, la iglesia no tendría fundamento. Ese rollo de que Jesús es el Hijo de Dios sería eso, un rollo. Pero no, el Espíritu Santo descendió para confirmar la verdad de las palabras de Jesús. En Juan 14, 15 al 17, abre tu Biblia. El Señor había dicho a sus discípulos: si me amas, guarda mis mandamientos. Dice: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes. ¿Cuándo? Para siempre. Ese consolador al cual se refería el Señor nos dice en el versículo 17 que es el Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y les enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad. Pero este Espíritu de verdad dice que cuando Él lo enviara, este Espíritu estaría con nosotros. ¿Cuándo? Siempre. ¿Hasta el día de hoy? Pregunto, ¿hasta el día de hoy? Siempre, siempre es siempre. Dice: este Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes. Y escúchenme lo que dice: y estará en ustedes. No solamente morará en medio de ustedes para siempre, sino que estará dentro de ustedes para siempre. Estas son las palabras que Jesús había dicho. Y el Espíritu Santo, cuando descendió el día del Pentecostés, estaba confirmando que lo que Jesús había dicho en Juan 14, 15 al 17 era algo verdadero. No eran solamente palabras, no era que Jesucristo estuviera vociferando o dándoselas de muy Dios. No, Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Más adelante en el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y esto de recordar, de enseñar y recordar, no pudiera haber sido posible si el Espíritu Santo no viniera y descendiera sobre la vida de la iglesia. Es porque el Espíritu Santo vino, está en medio de nosotros y está en nosotros, que nos recuerda y nos enseña todas las cosas. Juan 16, 7. Pero yo les digo la verdad. Pero yo les digo la verdad, dice Jesús. Les conviene que yo me vaya. Esta palabra conviene significa les beneficia. Hay un beneficio en que yo me vaya, en que yo ascienda a los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué habría un beneficio? Porque entonces pudiera continuar la obra que Dios había preparado, avanzando hacia la restauración de todas las cosas. De nada servía que retuvieran al Señor Jesucristo entre ellos, porque el Señor estaba limitado a un cuerpo de carne. El Señor Jesucristo estaba limitado a estar en un solo lugar, en cuerpo. Cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, envía el Espíritu y nos beneficia, porque el Espíritu Santo, siendo Dios, puede morar en medio de todos y en todos, en todas las partes del mundo. Por eso el Señor les dice: les beneficia que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Si no me voy, el Espíritu Santo no viene. Y es necesario que yo me vaya a ocupar nuevamente el trono en las alturas para dar continuidad a la obra de restauración de todas las cosas. Y el Espíritu Santo es quien va a hacer posible la vida de la iglesia hasta que yo regrese. Y cuando Él venga, dice: mas si me fuere, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una de las obras que el Espíritu Santo hace, porque habita en medio de
la iglesia, porque habita en la iglesia. Y yo les he enseñado que esto de convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio lleva dos aspectos. El primero es personal. El Espíritu Santo te convence a ti personalmente. Cuando tú estás en pecado y habla lo profundo de tu interior, de tu corazón, y te convence de pecado y te dice: estás mal. Estás negando el nombre de Cristo con lo que estás haciendo. De pecado dice: por cuanto no creen en mí. Estás negando el nombre de Jesús. Aunque digas que crees, estás manifestando que no crees, como le enseñó Pablo a Tito. Dicen creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. De justicia y de juicio, pero también lo hace de una manera personal, pero también lo hace a través de la iglesia. Es decir, que tu vida como miembro de la iglesia debe de convencer al mundo de pecado, justicia y juicio a través de tu vida gobernada por el Espíritu Santo. Pero bueno, y esa es otra predicación. En Mateo capítulo 10, versículo 19, el Señor les advierte a los apóstoles y también a nosotros en este tiempo en relación a cómo se complicarían las cosas a causa de la predicación del Evangelio. Dice: y cuando los entreguen, no se preocupen de cómo deben hablar. Les había dicho que serían llevados ante gobernantes, ante principados, y ahí darían testimonio de la obra de Jesús en la cruz y de su resurrección. Dice: y cuando estén ahí, no se preocupen de cómo deben hablar, porque en esa hora les será dado lo que debéis hablar, pues no son ustedes quien hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que habla en ustedes. Entonces, ¿cómo podría hablar el Espíritu Santo si no hubiese venido para habitar en medio de nosotros y en nosotros? Todas estas palabras que el Señor Jesucristo había dicho, había enseñado, bueno, debían de ser confirmadas por Dios mismo, y esto fue a través de que fue derramado el Espíritu Santo el día del Pentecostés. Ese día inició y se ha mantenido hasta el día de hoy, obrando de la misma manera. Ahora, hay tres propósitos principales que podemos ver en la venida o el derramamiento del Espíritu Santo. Y el primero de estos propósitos que debían de cumplirse en la venida del Espíritu Santo es, como lo hemos mencionado, la promesa del Padre, el bautizar a los creyentes. Eso es lo primero que debía ocurrir cuando el Espíritu Santo descendiera, bautizar a los creyentes. Y esto lo vemos simbolizado por el viento y por las lenguas de fuego que fueron derramadas sobre cada uno de los creyentes. En ese momento Dios lo quiso manifestar de esa manera, de una manera extraordinaria y sobrenatural, a fin de atraer a las multitudes para que pudieran escuchar las maravillas de Dios. Hoy alguien se convierte y es bautizado por el Espíritu Santo y no vemos lenguas de fuego, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque era algo especial, era algo que Dios decidió hacer en ese momento. No era la regla, no era la ley de cómo debía obrar el Espíritu Santo. Pero bueno, en ese momento todos los creyentes, tanto los apóstoles como los discípulos, estaban siendo bautizados por el Espíritu Santo. Y venía ese acto a cumplir la promesa del Padre, también anunciada por Juan el Bautista y por el Señor Jesucristo 10 días antes de su ascensión. El Espíritu Santo, Juan el Bautista había dicho, en Mateo 3:11, dice que el que vendría después de él sería más poderoso que él, porque él los bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Muchos dicen que bautizarlos en Espíritu Santo y fuego, la palabra fuego simboliza las pruebas y las aflicciones. Realmente no hay sustento bíblico para decir que el ser bautizados en fuego sean las aflicciones o las pruebas. Lo que hace Mateo, el evangelista, es unir simplemente estos dos bautismos o estas dos palabras como un solo acontecimiento. Espíritu Santo y fuego, algo que fue cumplido el día del Pentecostés. Y en Juan 1:33 también dice Juan el Bautista: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y quien permanece sobre él,
ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hechos 1:4, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, eso fue lo primero que ocurrió cuando el Espíritu Santo descendió. Y es lo mismo que ocurre con cada uno de los creyentes hasta el día de hoy. Abran su Biblia en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Porque ahí nos dice cómo es que opera el Espíritu Santo hoy, de la misma forma en que operó el día del Pentecostés. Versículo 13 y 14. Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, ¿qué fuimos? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello del Espíritu Santo en la vida de aquel que ha recibido el evangelio es lo mismo que el ser bautizado por el Espíritu Santo. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, que permanece con nosotros hasta que se cumple la promesa de redención. El Espíritu Santo nos bautiza. Y el bautismo del Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, o el bautismo en el Espíritu Santo, produce en la vida del creyente aquellas obras o aquellas reacciones que nos permiten tener un fundamento firme en todo lo que tenga que ver o todo lo que esté relacionado con la obra que la iglesia tiene que hacer o desempeñar en el mundo. Bautismo significa, la palabra bautismo significa sumergir completamente. Es lo que significa la palabra bautismo. No es una palabra meramente bíblica o que haya surgido de la Biblia, es una palabra secular, bautismo, que se usaba principalmente en la pigmentación de las telas, en donde cuando querían pintar una tela, ya sea de color blanco y hacerla de color azul, agarraban la tela y la bautizaban. Es decir, la sumergían completamente en aquel color de la tinta que se quería. Si era azul, azul. Y se hacía totalmente a fin de que la tela quedara totalmente impregnada del color que se quería tener. O sea, bautizaban la tela. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace, o lo que hizo el día del Pentecostés, y es lo que hace con cada uno de los creyentes hasta el día de hoy. Nos bautiza, es decir, nos sumerge completamente en Cristo, a fin de que quedemos completa y totalmente impregnados de Cristo. Por eso, mis hermanos, es que ahora el Padre nos ve agradables delante de Él, porque no nos ve a nosotros, no ve nuestros pecados, no ve nuestra naturaleza caída, no ve todas nuestras deficiencias, sino que nos ve completa y totalmente impregnados de la justicia de Cristo, por la obra que el Espíritu Santo hizo en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Eso es lo que el Espíritu Santo hace, nos sumerge completamente en Cristo para quedar totalmente impregnados de Él, para que seamos de olor grato delante de Dios. Es por eso que ahora podemos o nos podemos considerar aceptos en el amado, aceptos delante de Dios en Cristo. Y sin Cristo y sin el bautismo del Espíritu Santo no somos de olor grato delante de Dios. Somos como trapos sucios, malolientes y apestosos, porque no hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Dice Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están ¿qué? Revestidos. Revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y es la forma en la que Dios nos ve agradables delante de Él. Ahora, hay una confusión entre el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu. No son la misma cosa.
ciertamente van relacionados, van unidos, porque nadie que no sea bautizado en el Espíritu puede ser lleno del Espíritu. Porque leemos ahí en Hechos 2 que descendió, que se escuchó un viento y se posaron las lenguas como de fuego, se descendieron sobre cada uno de los creyentes y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Sí lo leímos, ¿verdad? Bueno, hay una confusión y se piensa que cuando eres bautizado del Espíritu Santo es lo mismo que el ser lleno del Espíritu Santo. Esto es un error. No es lo mismo el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué ocurrió en el Pentecostés? ¿O qué es lo que ocurrió en el Pentecostés? Ambas cosas. Fueron bautizados y fueron llenos. ¿Por qué? Porque creyeron y estaban esperando la promesa del Padre, y porque también cumplían las condiciones adecuadas que el cristiano debe de reunir para ser lleno del Espíritu de Dios. ¿No dice la Escritura que estaban todos unánimes juntos orando? Estaban todos unánimes juntos esperando, preparando su corazón. Bueno, ellos estaban propiciando las condiciones adecuadas para ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llena a cualquier persona. Llena a los que preparan su corazón para recibir su llenura. Es decir, para recibir su total gobierno. Este poder sobrenatural que nos lleva a enfrentar lo que sea, como sea y cuando sea. Eso es la llenura. Ahora, el bautismo es una sola vez en la vida del creyente. Viene, desciende el Espíritu Santo, te sumerge completamente en Cristo. Eres totalmente impregnado de Cristo, y eso es una sola vez en tu vida, cuando creíste. Y tienes el Espíritu Santo en medio de ti y tienes el Espíritu Santo en ti, que es lo que vamos a ver enseguida. Pero eso es el bautismo del Espíritu Santo, una sola vez en la vida del creyente. Los apóstoles y los discípulos de la primera iglesia no fueron bautizados varias veces. Fueron llenos varias veces del Espíritu de Dios, porque la llenura es cuantas veces sea necesario. A veces ocupamos la llenura del Espíritu Santo para hablarle a una persona del Evangelio, porque nos da miedo. Entonces tú preparas tu corazón y oras a Dios y dices: Señor, yo no puedo, pero dame la gracia. Y empiezas a orar y el Espíritu Santo llena tu vida y te da el denuedo para ir y predicar el Evangelio. Y lo predicas, y después de que lo predicas dices: no manches, hasta yo me convertí con mi propio mensaje. Porque no saben ni de dónde te salió tanto. A lo mejor los que han predicado el Evangelio afuera lo saben y lo entienden. Y los que no, bueno, ya hay un ministerio de evangelismo para que lo puedan experimentar también. Pero yo lo he experimentado. Y yo le soy sincero, yo siempre que salgo a evangelizar, a mí me da mucho nervio. Yo me voy es más, a veces los que me han acompañado o que están conmigo, yo siempre los quiero aventar por delante. En serio, no sé si alguno de ustedes recuerda, pero yo siempre digo: ¿qué onda, inicias? Porque me da nervio, me da miedito. Y me dicen no, pues siempre me dicen que no. Y ya tengo que iniciar yo, pero inicio con nervio. Y cuando estoy, yo digo: Señor, dame. Y empiezo a hablar y se empieza a soltar la palabra. Y empiezas a unir un versículo con otro, como Pedro en su primera predicación, que lo vamos a ver la próxima semana. Pero empiezas a unir. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos llena las veces que sean necesarias. ¿Y era necesario que fueran llenos del Espíritu Santo el día del Pentecostés? Por supuesto. Iban a hablar las maravillas de Dios. Muchos iban a pensar que estaban borrachos. Ellos tenían que estar llenos para poder hablar acerca de la obra que el Señor estaba haciendo. Entonces el bautismo es una sola vez, la llenura es cuantas veces sea necesario. El bautismo es para pertenecer a la iglesia, a Cristo y a su iglesia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos sumerge completamente en Cristo y ahora somos parte de Cristo. Y somos parte de su iglesia. La llenura del Espíritu Santo es para cumplir con la encomienda que se nos demanda como iglesia, no para pertenecer. El bautismo únicamente requiere la fe en Jesucristo y en su obra. Para que una persona sea bautizada, solamente requiere creer en Cristo Jesús. Es el único requisito. La llenura demanda condiciones especiales de santificación, condiciones especiales de tiempo de oración, tiempo de comunión.
Les repito, en el Pentecostés ocurrieron ambos, cumplían con las condiciones adecuadas para ser llenos del Espíritu de Dios. Ahora, la mayoría de aquellos que son bautizados por el Espíritu Santo, el día que son bautizados por el Espíritu, también son llenos. Una gran mayoría. ¿Por qué? Porque cuando son bautizados, desciende el Espíritu Santo sobre nosotros y nos llena a tal grado que comenzamos a orar, comenzamos a quererle hablar a todo mundo de la palabra, comenzamos a agradecer a Dios porque estamos llenos del Espíritu de Dios. En algunos otros no, en algunos otros sí se manifiesta el Espíritu Santo, desciende porque creíste, te arrepentiste de tus pecados, pero es diferente la reacción. Simplemente te quedas quieto y ya, esperas a que el Espíritu Santo continúe tu obra en ti. Y ya te sientes parte del cuerpo porque te arrepentiste de tus pecados, porque creíste en Jesucristo, pero falta que experimenten ahora la llenura del Espíritu Santo. Si alguien no ha experimentado la llenura del Espíritu Santo, bueno, tiene que cumplir con las condiciones. Y estas condiciones es acudir en comunión con Dios, santificar tu vida. Tienes que primeramente entender cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para ti, porque ¿para qué te llena el Señor de su Espíritu si no sabes qué vas a hacer con esa llenura? ¿Qué caso tiene que estés lleno del ay Señor, gracias, me siento, y ahora qué hago? Pues no, ¿verdad? Sería ilógico. No, tienes que saber qué es lo que tienes que hacer para ser lleno. Tengo que arreglar las cosas con mi esposa o con mi esposo. Necesito de ti, Señor. Tengo que hablarle a mi padre del Espíritu, del Evangelio. Necesito de ti. Necesito hablar en la escuela y defender la fe que es en Cristo Jesús. Necesito de tu Espíritu Santo. Tengo que hablarle a mi patrón y confrontarlo y decirle que lo que está haciendo no está bien y a lo mejor me va a correr. Entonces, que necesita la llenura del Espíritu de Dios. Y es ahí cuando tú te preparas, el Espíritu Santo te llena y vas y cumples con la encomienda como iglesia. Pero son dos cosas diferentes. Una es el bautismo y otra es la llenura. ¿Qué estaba ocurriendo en el Pentecostés? Ambas. ¿Sale? Pero con la venida del Espíritu Santo principalmente, o su propósito era bautizar al creyente en Cristo Jesús, bautizarlo en el Espíritu. Ahora, el bautismo en el Espíritu no es determinado por el hablar en lenguas. Esto a lo mejor es un paréntesis, pero veo conveniente decirlo, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos hasta el día de hoy piensan que cuando alguien es bautizado por el Espíritu Santo comienza a hablar en lenguas, porque algunos pasajes de la Escritura en el libro de los Hechos nos dicen que cuando fueron llenos del Espíritu de Dios comenzaron a hablar en lenguas. No, el hablar en lenguas es manifestación, escúchame bien, de la llenura del Espíritu Santo, pero a quien Dios quiere. Dice Pablo, ¿hablan todos en lenguas? No. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Tienen todos dones de sanidades? No. No, el hablar en lenguas no determina el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay muchos que fueron bautizados por el Espíritu y no hablaron en lenguas. Incluso hay muchos que están llenos del Espíritu Santo y no hablan en lenguas. Yo no hablo en lenguas. ¿Por qué? Porque ese es un don. El hablar en lenguas es un don y es una manifestación del ser lleno del Espíritu Santo con un propósito específico. A tal grado que Pablo dice, o le dio la indicación a los corintios, miren, si alguien habla en lenguas pero no hay quien interprete, mejor cállese, porque no va a ser de beneficio para nadie. Él mismo se edifica, pero los demás no le entienden nada. Y van a llegar otros y van a pensar que están locos. Mejor cállese. Entonces, si fuera el hablar en lenguas una manifestación del bautismo, no lo podrías evitar, y el apóstol Pablo no nos pediría sujetar ese don o esa gracia a la voluntad, sino que descendería el Espíritu Santo, bautizaría a los creyentes y en el momento comenzarían a hablar en lenguas, en lenguas. Ahora, las lenguas que se hablaron en el Pentecostés eran lenguas conocidas, hermanos. Hoy muchos hablan en lenguas y hablan en lenguas que ni saben si existen. Es decir, en lenguas que existían
Y muchos estudiosos dicen que cuando se refiere al don de lenguas o a las lenguas angelicales en 1 Corintios 13, es una forma de hipérbole, o sea, está exagerando. Es una exageración. Así hablaras lenguas humanas o angélicas, pero si no tienes amor, de nada te sirve. O sea, así hablaras el mismo idioma de los ángeles, ¿de qué sirve si no hay amor en ti? Y está exagerando el hablar en lenguas. Porque muchos creen que el hablar en lenguas es una manifestación de una vida espiritual en donde el Espíritu Santo viene, te bautiza o te llena y ya eres el cristiano de cristianos y puedes predicarle al Papa. No, o sea, no tiene que ver con eso. El bautismo del Espíritu, les repito, es para pertenecer al cuerpo de Cristo. Es para hacernos parte de Cristo, de su iglesia. Es una sola vez y únicamente se requiere la fe en Él para que seamos bautizados. Ahora, el hablar en lenguas en ese momento fue una manifestación de la llenura del Espíritu Santo y era necesario que hablaran en lenguas porque había una tarea específica que cumplir. ¿Cuál era la tarea específica que tenían que cumplir en ese momento? Hablar las maravillas de Dios a todos los asistentes, de manera que las creyeran. Y había muchos que tenían lenguas maternas extrañas y tenía que darse testimonio de que Dios estaba obrando en ese lugar, de que el poder del Espíritu estaba descendiendo en ese lugar. Pero el primer propósito fue bautizarnos en el Espíritu. Y a partir del día del Pentecostés y hasta el día de hoy, Dios sigue bautizando en el Espíritu a todos los que están creyendo en Él. Sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos o los que van siendo salvos, dice una versión. Sigue añadiendo al cuerpo de Cristo todos aquellos que van creyendo en su evangelio y los va bautizando o lo está sumergiendo completamente en Cristo a fin de que sean completos y totalmente impregnados de Él. El segundo propósito por el cual el Espíritu Santo descendió y que debía cumplirse con su venida era que Él debía hacer de nosotros una habitación. Con su venida el Espíritu Santo había de hacer de nosotros una habitación. Ya lo leímos en Juan 14, del 15 y 16, dice: yo rogaré al Padre y le dará otro consolador que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y esto es lo que el Espíritu Santo debía cumplir con su venida. El Espíritu Santo quitó el límite que por muchos años se había tenido en cuanto a su relación con el hombre. El Espíritu Santo vino a quitar esa barrera o ese límite. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento o antes de la venida del Espíritu Santo, de la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos, únicamente venía sobre ciertas personas, sobre profetas, sacerdotes y reyes. Venía y descendía para llenarlos, capacitarlos, equiparlos para cumplir una función en específico, y después este Espíritu Santo se iba. Por eso David oró en el Salmo 51: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque David había experimentado la venida del Espíritu Santo sobre él y era donde él le gustaba estar, en la presencia del Señor. Pero cuando él comete pecado, adulterio y asesinato, él le ruega a Dios que no le quite su Santo Espíritu, porque es el gozo de su presencia. Esto era posible en el Antiguo Testamento y lo hacía para el cumplimiento de un propósito en específico, y no lo hacía sobre todas las personas, lo hacía sobre algunas personas seleccionadas para propósitos en específico. Repito, profetas, sacerdotes y reyes, y algunos a los cuales el Señor llenaba para cumplir ciertas tareas, como lo de los planos del tabernáculo, la realización del tabernáculo, etcétera, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo con su venida estaba quitando este límite. Estaba iniciando una relación ilimitada con todos aquellos que habían creído. ¿Cómo era la relación o cómo es la relación con Dios? Ilimitada, hermanos. 24/7.
365 días y 6 horas, ilimitada. Con su venida el Espíritu Santo iniciaba este tipo de relación con Dios, con todos aquellos que habían creído, y lo hacía al hacer de nosotros su habitación. Es decir, que el Espíritu Santo venía a morar dentro de los creyentes, al morar en cada corazón. Y esto en dos aspectos. Uno, de manera individual, es decir, que el Espíritu Santo mora dentro de todos los que hemos creído. Por eso muchos dicen, se esconden de que Dios no los vea. Ay, es que aquí nadie me ve. O de que el hombre no lo vea, perdón, aquí nadie me ve. Y agarran y a ver pornografía. Bueno, se supone que si tú eres creyente, tú tienes el Espíritu de Dios en tu corazón. ¿Y tú crees que el Espíritu Santo no te está viendo? Porque mora en ti. No puedes meterte a tu cuarto, cerrar la puerta y dejarlo afuera. Si has creído en Él, Él está a donde quiera que tú vayas, porque ha hecho de tu vida, de tu corazón, su habitación. Ha santificado tu vida para poder Él morar en ti. En 1 Corintios 6, 19 se dice el apóstol Pablo: ¿o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, en ustedes, el cual tienen de Dios, el cual no es tuyo? Muchos lo ignoran. Muchos ignoran que son templo del Espíritu Santo y piensan que se pueden esconder del Espíritu Santo. Por eso Jonás quería correr de la presencia del Señor. Nosotros no podemos correr. Si Jonás no pudo, aun cuando el Espíritu Santo no descendía de manera permanente sobre la vida de los creyentes, ¿cuánto más tú y yo podemos correr de Dios? Podemos correr de su presencia cuando Él mismo ha puesto su presencia. Ahora, todo aquel que ha recibido la presencia del Señor, el Espíritu Santo, para hacer de Él una habitación, no quiere correr del Espíritu. No anhela correr del Espíritu. Quiere más de Dios. Lo estaba haciendo de una manera personal al hacer de nosotros un templo para Él, pero también lo estaba haciendo de una manera conjunta como iglesia. La iglesia es el templo del Espíritu Santo, es decir, el conjunto de verdaderos adoradores o de adoradores de Dios en espíritu y en verdad que forman parte de la iglesia son el templo del Espíritu Santo. Por ejemplo, aquí somos tantas personas. Si de aquí todos somos creyentes, todos en conjunto somos el templo del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios mora en medio de nosotros. Si solamente el 50%, si solamente los de acá son mundanos y los de acá son verdaderamente cristianos, entonces los de acá son templo del Espíritu de Dios y los de acá no, lo siento. O viceversa, ¿no? Si los de acá son cristianos y los de acá son mundanos, entonces acá son templo del Espíritu Santo y los de acá nomás están como los chinitos milando. Y el Espíritu de Dios mora en medio de nosotros. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y aquí está hablando como iglesia, no está hablando de manera individual. Como iglesia, dice el versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios santo es, y eso es lo que ustedes son. Hablando de que si alguien llega a querer causar división, contienda y querer destruir lo que el Señor está formando como iglesia, dice, Dios lo va a destruir a él. Porque se está metiendo con el templo de Dios, con la morada del Espíritu Santo. En el versículo 16 del capítulo 6 de 2 de Corintios también dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. ¿Quiénes? Nosotros. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y eso es lo que es la iglesia y eso es lo que el Espíritu Santo vino a confirmar. Hacer de nosotros, de los creyentes y de la iglesia, su habitación, su morada. ¿Para cuándo? Para siempre.
Y donde está la iglesia del Señor, ahí está el Espíritu del Señor. Por eso debemos de pensárnosla muy bien cuando queramos causar algún problema en la iglesia. Y más cuando son problemas que causan división o contiendas. ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios. Y el Señor cuida su casa, cuida su habitación. Amén. Y en tercer lugar, rápidamente, la venida del Espíritu no solamente vino a bautizarnos, no solamente vino a hacer de nosotros una habitación, sino también vino a capacitarnos para la obra. Es decir, a equiparnos para cumplir o para poder cumplir nuestras responsabilidades como iglesia del Dios viviente. Lo leímos un poco antes en Hechos 1:8, conforme a las palabras de Jesús: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que haría? Nos daría poder. ¿Cuántos quieren poder? Yo, para que todos me sirvan. No, ese tipo de poder no. Recibiríamos poder del Espíritu Santo mediante su venida. Ahora, ¿para qué era este poder, hermanos? Número uno, para echar fuera el temor. Porque la vida cristiana requiere de valor. ¿Cuántos saben esto? La vida cristiana requiere de valor. Requiere de valor para enfrentar al mundo que te está presionando para que camines bajo su pensamiento. Está presionándote para que andes por el camino que el mundo anda. Ahí está el grupo de morros y está el morro que es más sano, ¿no? Ya ves que siempre hay un morro más sano. Yo era el morro sano en mi grupo. Entonces está el morro más sano ahí, todos fumando y pisteando y tomando y drogándose. Y está el morro que es más sano. Dice, ándale, éntrale. No, gracias, todo bien, todo bien. No, éntrale, y lo presionan tanto que termina fumando, tomando y drogándose. Que el mundo así es, el mundo quiere arrastrar a todos los que tienen alrededor y llevarlos a la destrucción. Bueno, el Espíritu Santo vino a darnos ese valor, ese poder, para que no haya un temor en nosotros de salir y enfrentar al mundo, como aquel testigo fiel llamado Antipas. ¿Cuántos han escuchado de él? No, algunos dicen, el Andrés se llama Antipas. No, el Andrés no es Antipas. Sí es un testigo fiel, pero no es Antipas. Este testigo fiel se cuenta que era un fiel creyente en los tiempos de Roma, ¿no? De los emperadores romanos que iban en contra del cristianismo o de la vida cristiana. Entonces se dice que este Antipas fue apresado por causa de proclamar el evangelio, y en aquel tiempo a los cristianos los solían meter a un coliseo, es el Coliseo Romano, donde el cual no era otra cosa sino un circo grandote, en donde les daban un espectáculo a todos los que estaban ahí, ya sea de lucha o ya sea en este caso los cristianos soltaban a los leones hambrientos, los dejaban sin comer por muchos días, de manera que cuando ellos los soltaban, los leones salían feroces, hambrientos, y despedazaban a cualquiera que se ponía enfrente, fuera mujer, fuera hombre, fuera bebé, lo que sea. Y el emperador pues los ponía ahí en medio para que fueran un espectáculo a todos los ciudadanos romanos. Entonces este Antipas lo agarran y lo ponen en medio del Coliseo y le dicen, Antipas, les dice, niega a aquel Jesús a quien predicas. Y le dice, jamás lo negaré. Y le dice, Antipas, ¿no te das cuenta que todo el mundo, toda Roma, todo el mundo está contra ti? Y le dice este siervo, testigo fiel, le dice, pues si el mundo está contra mí, entonces yo estoy contra el mundo. ¿Y qué crees? Pues lo mataron, ¿verdad? Pero fue el Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo que lo capacitó para poder enfrentar el mundo entero. Y literalmente en ese tiempo el mundo, que era Roma, el imperio romano, que de hecho es a lo que se refiere el Señor en primera instancia cuando dice, me serán testigos en todo el mundo. Pero ese es el poder que el Señor nos da para enfrentar lo que sea sin temor. Sin temor, como ese miedo que nos lleva a no cumplir con la responsabilidad. Ahora, también nos da ese poder
para perseverar en el medio de la adversidad, para que en medio de las dificultades nosotros perseveremos siendo cristianos. Por eso el Espíritu Santo confirma su obra en nosotros y vamos a ser creyentes hasta la muerte si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Si el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros y ha hecho morada. Porque la obra que Él ha hecho en nosotros es una obra extraordinaria. No es una obra hecha por manos de hombre, sino por el poder de Dios. Dice la Escritura que nos capacitaría por medio del poder que nos daría, con el fin de echar fuera el temor, con el fin de preservar o perseverar en la adversidad, pero también con el fin principal de ser testigos de Cristo, de ser testigos fieles. El trabajo principal de la iglesia y del cual es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, aquello que nos permite hacer ese trabajo principal es ser testigos. Ese es el trabajo principal de la iglesia. Si tú eres iglesia, tu principal trabajo es dar testimonio de Jesús, de que Jesús es el Hijo de Dios, de su obra de redención, de su sacrificio, de su resurrección, de su segunda venida. Porque es el trabajo principal de la iglesia y es el poder de Dios por su Espíritu Santo, aquello que nos mantiene identificados para poder ser testigos fieles, vivir como cristianos, para hablar del Evangelio. Hay muchos que no hablan del Evangelio. Pues ¿cómo vas a ser testigo, mi hermano? ¿Cómo vas a ser testigo? Es que yo solamente vivo, pero no hablo. No, se requieren ambas. El vivir principalmente, pero también el hablar como un complemento necesario en el testimonio de Cristo. La iglesia tiene que vivir el Evangelio y la iglesia tiene que hablar el Evangelio. Eso es lo que confirma el poder de Dios por su Espíritu Santo en nosotros. Y para eso vino el Espíritu de Dios, para capacitarnos a fin de que pudiéramos hacer la obra que Él preparó de antemano para todos nosotros. Más adelante lo vamos a ver, pero nos vamos a dar cuenta de cómo el Espíritu Santo capacitó a los apóstoles para que uno a uno fueran entregando sus vidas como corderos llevados al matadero y dieron testimonio de la gloria de Dios. En fin, mis hermanos, la venida del Espíritu Santo es lo más hermoso que nosotros tenemos en esta tierra. Es la presencia misma de Dios en nosotros. Y no hay cosa que se pueda igualar en este mundo que vivir de continuo en la presencia gloriosa de Dios en nosotros. Nos da la garantía de que todas las cosas que Dios ha dicho se van a cumplir hasta su segunda venida. Y nos da la garantía de que con su presencia en nosotros, habitando en nosotros, podemos aguardar y perseverar hasta el fin para que nuestra salvación sea confirmada el día que estemos delante de Él. Debemos de depender completamente de Él, del Espíritu Santo y de su obra en nosotros para que todo lo que hagamos sea conforme a lo que Dios ha establecido para su iglesia. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Si hemos creído, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nos da una indicación a todos los que ya hemos creído, a los que hemos sido bautizados por el Espíritu, todos los que somos habitación del Espíritu, todos los que hemos recibido el poder del Espíritu de Dios. Y esto es, no contristes al Espíritu. No lo contristes, no contristes el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado hasta el día en el que el Señor venga. Y esta palabra contristar significa causarle tristeza al Espíritu, porque te rebelas en su contra, porque te rebelas en contra de sus mandamientos, de su dirección, de lo que Él quiere producir en tu vida. Esta palabra contristar significa no le causes pena, no
le causes pena al Espíritu de Dios, porque Él mora dentro de ti. No lo aflijas, más bien obedécele, déjate de ser lleno, busca la llenura constante, profunda del Espíritu de Dios, porque es el mismo Espíritu, hermanos, el que se derramó en el Pentecostés, que el que Dios ha derramado sobre cada uno de los que hemos creído en Él. Y por medio de Él tenemos el poder para hacer frente a lo que sea. Y necesitamos ser testigos. Por eso les instamos, cada reunión predica el Evangelio, porque necesitas ser testigo. Y mientras tú predicas el Evangelio, mayor llenura del Espíritu de Dios experimentas, y más confirmas que fuiste sellado por el Espíritu de Dios. Cierra tus ojos. Te damos gracias, Señor, porque el día del Pentecostés tú iniciaste lo que hoy tenemos y de lo cual podemos gozar en nuestras vidas, que es tu presencia. Tú quitaste a través de la venida del Espíritu ese límite para que ahora tu presencia habite en cualquier persona, no solamente en unos cuantos, sino en cualquier persona que cree en ti y que te entrega su vida. Y aquí estamos cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces cada corazón en este lugar. Tú conoces a quienes tú has bautizado. Tú conoces a cada uno de aquellos que son templo tuyo, de tu Espíritu Santo. Tú conoces a cada uno de ellos que estás capacitando para la obra, para que sea iglesia. Señor, ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar. Y nuevamente, Señor, si hay alguien aquí que no haya sido bautizado por tu Espíritu Santo, amado Dios, yo te pido que en este momento hables a su corazón, que lo convenzas de pecado, de justicia y de juicio, y que en esa convicción decida creer en ti, y tú hagas descender tu Espíritu Santo sobre él o sobre ella. Si tú eres una persona que no ha sido bautizada por el Espíritu Santo, si no estás seguro o segura que seas parte del cuerpo de Cristo, que seas habitación de Dios, en este momento clama a Él. En este momento pídele: Señor, yo he creído en ti, yo creo en ti. Haz de mi vida tu habitación. Perdóname, santifícame y sumérgeme completamente en Cristo. Imprégname completamente de Jesús para entonces poder ser de olor grato a ti. Gracias, Señor, gracias por tu obra y porque sigues obrando hasta el día de hoy aquella obra que iniciaste el día del Pentecostés. Aquellos fueron los primeros frutos, pero nosotros también somos parte de esa cosecha, de ese fruto de tu aflicción. Queremos ser fieles, Señor. Ayúdanos y capacítanos por tu Espíritu Santo a mantenernos fieles, firmes, constantes hasta que tú vengas, porque tú prometiste estar con nosotros y en nosotros para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, muchas gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga, que Dios confirme la palabra cada día en sus corazones. No menosprecie la palabra, sino que sea como un sello en su corazón para que de ella pueda echar mano siempre que lo necesite. ¿De acuerdo?
acuerdo? Nos vemos en la próxima reunión. Que Dios los lleve con bien, que el Señor los guarde y que el Señor llene de su Espíritu Santo sus vidas y experimenten esa gracia sobrenatural de Dios. Amén. Pues estamos despedidos, hermanos. Muchas gracias.